Esto es DW Noticias desde Berlín. El ejército de Israel anuncia la expansión significativa de sus operaciones terrestres en Gaza, en el preámbulo de una ampliamente anticipada incursión contra el grupo terrorista Hamás. Líderes internacionales piden en vano una desescalada de la violencia, mientras cientos de miles de civiles viven en condiciones cada vez más precarias. Estos son nuestros titulares. Las Fuerzas Armadas de Israel hacen el anuncio tras días de operativos y bombardeos aéreos sobre Gaza en represalia por los atentados del 7 de octubre en suelo israelí. La milicia islamista palestina Hamás reporta intensos combates con tropas israelíes dentro del territorio. Además, en Tel Aviv, el impacto de un cohete en un edificio residencial deja varios heridos, según los servicios de emergencia. El grupo terrorista Hamás ha reportado el lanzamiento de lo que llamó una andanta de cohetes contra Israel. Y los líderes de la Unión Europea piden en Bruselas corredores y pausas humanitarias para facilitar la llegada de ayuda urgentemente requerida por los residentes de la Franja de Gaza. La declaración no incluye un llamado a un alto el fuego definitivo. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron haber intensificado su campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza tras llevar a cabo nuevas operaciones terrestres y ataques aéreos durante la noche de este viernes. Durante días, los ataques contra lo que Israel afirma son posiciones de los militantes del grupo terrorista Hamás han tenido por objetivo preparar el campo de batalla para una gran incursión terrestre en represalia por el ataque terrorista sufrido por Israel el pasado 7 de octubre. Además, busca degradar al máximo las capacidades militares de esa milicia islamista palestina. Este viernes, Israel acusó a Hamás de utilizar el hospital Al-Shifa, el mayor complejo médico de Gaza, como cuartel general de sus operaciones militares. Esto mientras ha circulado un video que muestra el impacto de un cohete en un edificio residencial de Tel Aviv. Según los servicios de emergencia israelíes, una persona fue hospitalizada y otras dos resultaron levemente heridas. El ala militar de Hamás había afirmado haber disparado cohetes contra Tel Aviv desde Gaza. Antes de este programa hablé con el periodista Mikel Ayestarán en Jerusalén y le pregunté por los últimos detalles que se conocen sobre lo acontecido en Gaza. Estamos ante una de las noches quizás más complicadas desde que comenzó esta guerra por tercera noche consecutiva. Las fuerzas israelíes están en Gaza, han entrado por tierra. Hasta el momento se trata de incursiones puntuales. Han entrado, han atacado diferentes objetivos, sobre todo vinculados con la infraestructura de Hamás, y se han dado la vuelta. Esta tarde ha sido el ejército quien ha adelantado que a partir de esta noche esas incursiones se van a extender, van a ser más intensas y es lo que se está produciendo en estos momentos. Según están informando medios palestinos, también la incursión se ha realizado por la zona norte y se estarían registrando choques con los milicianos de Hamás. Este movimiento, esta intensificación de las operaciones coincide con un paso más en el bloqueo y en el cerco total que sufren los gazatíes, ya que están totalmente incomunicados. La franja se ha quedado sin teléfono y sin conexión a Internet. Por lo tanto, solamente aquellos, sobre todo las grandes cadenas de televisión que quedan trabajando dentro, con periodistas locales y que tienen conexión vía satélite, pueden contar al mundo lo que allí está pasando. El resto de ciudadanos se han quedado sin teléfono y sin Internet. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. De momento, el ejército en ningún momento ha dicho que estemos ante esa segunda fase, ante esa operación terrestre a gran escala. Lo que sí ha dicho es que se van a expandir esas operaciones y también que van a seguir los duros bombardeos desde el aire y desde el mar. Eso es algo que se está intensificando en los últimos días. Como habéis señalado, son ya más de 7.000 los muertos, según informa el Ministerio de Salud en Gaza, y según hoy mismo también Naciones Unidas ha dicho que son cifras que son creíbles. Ahora, Mikel, todo esto mientras Israel aumentó el número calculado de rehenes que mantiene el grupo terrorista Hamás. Esto también mientras ocurren intensas negociaciones tras bastidores. ¿Cómo cambian esos escenarios para los rehenes con este aumento de las hostilidades?
Exacto. Este anuncio por parte del ejército de intensificar las operaciones por tierra coincide con una jornada en la cual aquí la gran atención mediática estaba centrada en esas conversaciones que gracias a la mediación de Qatar se estarían realizando para intentar liberar al mayor número posible de cautivos en manos de Hamás. Son 229, según la cifra que ha dado esta misma tarde el ejército, pero es una cifra que va variando con el paso de los días según se van identificando a nuevas personas. A media tarde nos habían informado que esas conversaciones iban por buen camino, que parece que se podría llegar a un acuerdo para liberar a un grupo de rehenes. Incluso se nos ha dicho que hay una serie de hospitales ya en Israel que estaban preparados para recibirles, y a cambio los islamistas de Hamás pedían un alto el fuego, la entrada de combustible y la liberación de presos de seguridad. Esas conversaciones siguen abiertas, lo que ocurre que ahora lo hacen tras esta intensificación de las operaciones por tierra. Vamos a ver cómo evolucionan las dos cosas. Normalmente este tipo de situaciones suelen ser así. Las armas hablan por un lado, cada uno de los contendientes intenta llegar lo más fuerte posible a esa negociación para luego obtener el máximo posible. Pero hasta ahora, desde luego, este factor de los cautivos ha determinado todos los movimientos que ha hecho Israel sobre el terreno, y la presión de las familias es muy fuerte, sobre todo ante un gobierno al cual le exigen que la prioridad debe ser traer a sus seres queridos con vida de vuelta a casa sanos y salvo, y no poner en marcha una operación terrestre. Son momentos cruciales en el conflicto palestino-israelí. El reporte de Miquel Ayestarán desde Jerusalén. Muchas gracias, Miquel. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reclama una tregua humanitaria en Gaza. La resolución, redactada por los Estados árabes, no es vinculante, pero tiene un peso simbólico. Exige una tregua humanitaria inmediata, duradera y continuada, como reza el documento, entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Israel y Estados Unidos votaron en contra de la resolución. Y los líderes de la Unión Europea hacían lo propio. Finalizaron en Bruselas su cumbre de otoño con un llamado a una pausa humanitaria para permitir el ingreso de ayuda para la población civil de la Franja de Gaza. Los mandatarios también proponen la organización de una cumbre internacional para intentar coordinar esfuerzos de paz. A pesar de las grandes discrepancias entre los líderes de la Unión Europea, llegaron a un acuerdo en la cumbre celebrada en Bruselas, un llamamiento para unir fuerzas para organizar una conferencia internacional de paz con el objetivo de encontrar una salida a la violencia en Oriente Medio. Esto es una buena señal. Y ahora lo importante es aprovechar las posibilidades diplomáticas, pero también hay que decir que prepararlas no está exento de ciertas dificultades. Todos coinciden en que el grupo terrorista Hamás no será invitado a la conferencia por el ataque perpetrado contra Israel. Los líderes de la Unión Europea condenaron dicho ataque y expresaron su apoyo al derecho de Israel a defenderse. Pero con la presión de países como España e Irlanda, los líderes también acordaron pedir pausas humanitarias para permitir la entrada de ayuda en Gaza. Francia fue un paso más allá, proponiendo formar un grupo de países de la Unión Europea que quieran hacer más por la situación humanitaria. Vamos a crear una alianza humanitaria con varios países europeos, en particular con Chipre, que servirá de base para el corredor marítimo humanitario. Los líderes también abordaron la posibilidad de renegociar el presupuesto de la Unión Europea para aportar 50.000 millones de euros adicionales de ayuda económica a Ucrania. Pero el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, recientemente fotografiado estrechando la mano del presidente ruso Vladimir Putin en Pekín, vetó el plan. Todos saben que esta estrategia ha fracasado, pero no se atreven a decirlo en voz alta. Es obvio que esto no funcionará. Los ucranianos no ganarán en el frente. Esto es totalmente contrario a la posición de la Unión Europea, por lo que los líderes presionarán a Hungría para que retire su veto en los meses que quedan hasta la próxima reunión en Bruselas, en vísperas de la Navidad. Y la periodista María García Sornosa se encuentra en Bruselas dando seguimiento a las reacciones de la Unión Europea en lo que parecen ser momentos tan críticos de este conflicto. María, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Bueno, lo sabemos, lograr un consenso en la Unión Europea siempre es una tarea difícil. ¿Qué tanto les costó a los líderes llegar a una postura común sobre el conflicto entre Israel y Hamás?
Sí, Javier, lo sabemos y siempre lo contamos. Llegar a consensos entre 27 países es siempre muy complicado, pero en un tema tan divisorio, con sensibilidades históricas tan diferentes como es el conflicto de Oriente Próximo, es todavía más complicado. Los 27 líderes de Estado y de Gobierno han debatido durante nada más y nada menos que 7 horas la sencilla razón de cómo pedir una alto al fuego, una pausa humanitaria de alguna forma, cómo pedir que la ayuda humanitaria entre en la franja de Gaza. Y es que había posiciones muy enfrentadas. Algunas, como España, pedían que en las conclusiones finales del texto se reflejase una petición a un cese al fuego, pero enfrente tenían a otros como Alemania, que quería hablar de un lenguaje mucho más abierto. Se había deslizado la posibilidad por Berlín de que se introdujese la referencia a ventanas humanitarias. Finalmente, el lenguaje que se ha plasmado en las conclusiones finales ha sido la petición a establecer corredores humanitarios y pausas con razones humanitarias. Esa simple S ha sido motivo de división durante muchas horas, porque había algunos países, especialmente Alemania y Austria, que no querían hablar de ese singular porque consideraban que eso ataba más la posibilidad de Israel, el derecho a defenderse a sí mismo. Por lo que sale de esta cumbre europea de otoño es un lenguaje que ha sido capaz de consensuar las 27 posturas diferentes, que va un poco menos lejos de lo que ha pedido la las Naciones Unidas, que sí pedía un alto al fuego humanitario, pero sí que es verdad que es el único lenguaje que sale de Occidente pidiendo algún alto al fuego, alguna pausa humanitaria para que esas ayudas de alimentos, agua, electricidad entren de forma urgente en la franja de Gaza. María, mientras los esfuerzos se concentran en la ayuda humanitaria, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que sería un enorme error no abordar inmediatamente y al mismo tiempo el proceso de paz mientras se gestiona la ayuda. ¿Qué sabemos sobre los esfuerzos de paz que puedan provenir de la Unión Europea? Brevemente, si puedes. Sí, lo que sabemos es que de esta cumbre lo que ha salido es una llamada a celebrar una conferencia internacional por la paz con los actores europeos, pero también con los actores regionales. No se sabe todavía cuándo, cómo y quién van a estar sentados en esa mesa de negociación, que la Unión Europea le da 6 meses para que se celebre, pero lo que sí que se sabe es que el objetivo final es revitalizar el proceso de paz, sobre todo la solución de los dos estados, aunque los europeos todavía no están ahí, por lo que quieren, la prioridad en estos momentos es que suavizar la crisis humanitaria que hay en la franja de Gaza, y la Unión Europea ni siquiera está en pedir un cese, un alto al fuego de las hostilidades, porque consideran que eso reduce la limitación y el derecho del Estado de Israel a defenderse. La Unión Europea a contrarreloj en el conflicto entre Israel y Hamás. Los detalles nos los brindaba María García Sornosa desde Bruselas. Muchas gracias, María. Hasta la próxima. Los familiares de los argentinos que permanecen en manos del grupo terrorista Hamás desde el pasado 7 de octubre tras el ataque de la milicia islamista contra Israel lanzaron el jueves una petición en Internet para exigir, citamos, la liberación inmediata de todos los secuestrados. El comunicado, emitido con el apoyo de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y la Organización Sionista Argentina, también exige al gobierno del país que ponga en marcha todos los mecanismos a su alcance y adopte medidas decisivas para poner fin a la grave situación por medio de la plataforma de peticiones digitales change.org. Y nos quedamos en la región porque hay muchísima controversia y tensiones en Panamá, Paco. Así es, Javier. Crecen las protestas en Panamá contra el acuerdo de explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica. En un discurso televisado, el presidente Laurentino Cortizo prometió que se perseguirán los actos de vandalismo. Las autoridades aseguran que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos y aporta el 4% del PIB a la economía panameña. Los manifestantes están preocupados por los posibles daños medioambientales de las operaciones de la mina, propiedad de la empresa canadiense First Quantum, una de las mayores extractoras de cobre de todo el mundo. Se cumple una semana de la firma del contrato ley entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, un acuerdo que ha desencadenado unas inéditas protestas multitudinarias. Los choques entre policías y manifestantes han dejado varios heridos y decenas de detenidos. Los bloqueos de las rutas han paralizado parcialmente el país. Miles reclaman su derogación. Ya hemos visto cómo se han degradado ríos, cómo se han perdido grandes extensiones de bosques, cómo se ha afectado la biodiversidad que está en ese corazón del corredor biológico mesoamericano. Y ya no es solamente un impacto para Panamá, sino para la región y el planeta.
Uno de los motivos que más indignan a quienes se oponen al proyecto es que el contrato parece haberse cerrado a espaldas de la ciudadanía. La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el gobierno en tan solo 3 días. En 2017, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión original de derechos mineros, otorgada a la filial minera Panamá. El pueblo es el soberano, y si el pueblo no lo ha aceptado porque ni siquiera ha sido tomado en cuenta, ¿cómo es posible que quien escogió el pueblo para gobernar esté haciendo lo contrario a lo que la petición del pueblo, que no quiere la mina? Cambio. El nuevo contrato determina que la empresa pagará al gobierno al menos $375 millones cada año, 10 veces más que antes, y permite a First Quantum operar en Panamá durante 20 años prorrogables. Para muchos, los aportes de la compañía al Estado son insuficientes. Además, preocupa su impacto ambiental. En materia de agua, First Quantum podrá desviar, retener y crear sus propios reservorios, desde las fuentes hídricas naturales, poniendo en riesgo el agua para consumo de la población. Por tanto, estos límites que tiene el gobierno panameño para poder regular, para poder limitar las enormes facultades de esta empresa, se ven conculcadas. Cuando un gobierno no puede controlar a un ente que se encuentra en su territorio, esto significa doctrinal y prácticamente una pérdida de soberanía. Por eso y muchas otras causas, este contrato no solamente es malo, es nefasto para no solamente esta generación de panameños, sino para las siguientes. Por eso, las calles del país centroamericano siguen en pie de lucha al grito de «Panamá no se vende». Y para saber más sobre la importancia de esta mina y el malestar que causa, conectamos ahora en Ciudad de Panamá con el economista Felipe Argote. Saludos y gracias por atendernos. ¿Cuáles son los principales argumentos de los manifestantes en contra de esta mina? Gracias por la entrevista. Mira, los principales argumentos al principio eran por problemas ecológicos, luego la parte económica, pero ahora el país se unifica porque aquí lo más importante es un problema de soberanía. Recuerda que Panamá estuvo con enclave colonial durante 100 años norteamericano y este es un país que no tiene vocación de colonia. Y este contrato permite, por ejemplo, a la empresa no permitir vuelos encima, tiene derecho a tener aeropuertos, puertos, solamente 4 funcionarios pueden entrar en una mina donde hay 10.000 personas, tienen su propia policía. O sea, es un enclave colonial. Y lo que los panameños no podemos permitir en este país, por la lucha tan dura que fue con muchos muertos, volver a tener un enclave colonial. Entonces, eso es lo que ha unificado al pueblo como nunca antes, desde la década del 70 que nos unificamos para sacar a las tropas norteamericanas de nuestro país. Pero, ¿se puede permitir el gobierno de Panamá prescindir de esta explotación? ¿De qué pérdidas estaríamos hablando y qué alternativas habría para compensarlas? Mira, el Producto Interno Bruto de Panamá es de alrededor de 75.000. La mina refleja 1.200 de utilidad y según el gobierno, $2.500 salario. Eso es alrededor del 3%, no más del 5% del Producto Interno Bruto. Realmente el crecimiento de este país este solo año va a ser de 6%. Por supuesto que tiene un efecto. Por eso nosotros hemos dicho como economistas que debería haber el control del Estado primero y luego decidir si la cierran. Pero dado de que el Estado no quiso, el gobierno no quiso y pasó una ley a apuros, ahora mismo la ciudadanía dice que se vayan. Yo se los advertí, le dije, había tiempo de negociar y que el Estado tomara la mina junto con la transnacional en partes iguales y tal vez la ciudadanía hubiera aceptado algo. Pero en este momento lo único que quiere la gente es que se vayan porque no quiere un enclave colonial en nuestro país. No lo acepta. Felipe Argote, muchas gracias por estas informaciones desde Ciudad de Panamá. Cómo no, gracias.
Ford ha dicho que la demanda de los autos eléctricos no está cumpliendo las expectativas de la empresa. La marca del óvalo azul ha anunciado que retrasa algunas de las inversiones previstas en la fabricación de estos coches porque se está percibiendo que los clientes en Estados Unidos no están dispuestos a pagar el mayor precio de estos automóviles frente a los de combustión interna. Y no es la única empresa que echa el freno en Norteamérica a sus proyectos de autos eléctricos. Ana Nieto, ¿quién más lo hace? Pues Ford ya dijo en julio que iba a retrasar sus objetivos de producción de coches eléctricos. Ahora retrasa una inversión que está cifrada en unos 12.000 millones de dólares, y también han reducido un turno en una de las fábricas que está montando el F-150 de aluminio, que también es eléctrico. Pero además de Ford, General Motors acaba de romper esta semana un partenariado que tenía con Honda, al que llegó hace apenas un año, para lanzar un coche eléctrico barato. Ahora General Motors dice que no está interesado en este segmento del mercado, y además ha retrasado el objetivo de producción de 400.000 vehículos eléctricos para el año que viene, y va a retrasar la apertura de otra fábrica de coches eléctricos en Detroit. Todo esto llega justo semanas después de que Tesla dijera que va a retrasar sus planes en México por la posible caída de la demanda, o una demanda menos de lo esperado que se tenía. Y es algo que no solamente afecta a Estados Unidos, también está afectando a Asia. ¿Pero ha caído tanto la demanda, Ana? Bueno, se siguen vendiendo cada vez más coches eléctricos, EVs, como les llaman aquí en Estados Unidos. En el tercer trimestre de este año se han vendido más de 300.000 en Estados Unidos, que es un 50% más que en el mismo periodo del año pasado. Y se piensa que esta vez, por primera vez, este año, se va a llegar al 1.000.000 de unidades posiblemente en noviembre. También crecen las ventas en Europa y también crecen en Asia. El problema es que la expectativa de demanda era incluso mayor, y ahora está siendo peor, precisamente por la subida de los tipos de interés que están encareciendo las compras. Hay otra circunstancia, y es que cada vez hay más oferta de vehículos y empiezan las guerras de precios. Unas guerras de precios que no sientan muy bien, sobre todo cuando muchas empresas están haciendo un gran esfuerzo de inversor para los nuevos motores eléctricos. Pero definitivamente son los tipos de interés los que están encareciendo estos coches, y van a tener que hacer mucho para convencer a quienes todavía siguen queriendo conducir coches con gasolina. Gracias, Ana, desde Nueva York. Buenas noches. Nos vamos a Colombia. Efectivamente, Paco, donde una nueva resolución de la Justicia Especial para la Paz estableció las penas para los militares que hayan participado en ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos y que no hayan ocupado altos cargos. Con ello se expande la penalización por uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado del país. Pero los familiares de las víctimas siguen esperando disculpas de varios de quienes estaban al mando del país durante los crímenes, en especial del expresidente Álvaro Uribe. Para ellos, una disculpa generalizada no es suficiente. Bogotá en octubre de 2023. Los actuales superiores jerárquicos de las Fuerzas Armadas colombianas piden perdón por los asesinatos y la desaparición forzada de 6.402 personas inocentes que entre 2002 y 2008 fueron falsamente presentadas a la opinión pública como guerrilleros caídos en combate. Por matar a una persona que no tenía que matarla. Mi papá era una humilde persona donde no tenía que hacer nada, ni matarlos, ni matármelo a mi viejo. Es lo más importante que yo tenía en mi vida. La orden judicial exigía la presencia de los representantes actuales del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, pero las víctimas esperaban ver a quienes en ese momento estaban a cargo de las fuerzas militares del país. Seguir peleando hasta que el señor Uribe nos dé la cara de frente. Eso es lo que se viene para nosotros. No, nosotros no estamos pidiendo perdón de él. Nosotros simplemente estamos que él diga, que él reconozca, que él solamente diga, la embarré y ya. No queremos más de él. El abogado Sebastián Escobar siente que las víctimas vencieron los prejuicios que había entonces sobre quienes alzaban su voz para denunciar estos casos. Nadie hablaba aquí de ejecuciones extrajudiciales, los medios callaban y de hecho más bien salían reportando de manera insistente los casos de bajas en combate
como ese conteo de cuerpos que vemos que fue característico de ese periodo de la seguridad democrática. Los actos públicos son parte del proceso de restauración, pero los abogados que representan a las víctimas consideran que se quedan cortos, pues aún falta que respondan los máximos responsables de la época. Existiendo dentro de los estándares internacionales de derechos humanos medidas tan importantes como la individualización y determinación de todos los responsables como una garantía de no repetición, estas sentencias no contemplan esta medida. Pese a que existen mecanismos como la JEP o incluso las investigaciones que se deben en la justicia ordinaria, no se ha logrado establecer la responsabilidad justamente de los altos mandos o de los máximos responsables. Por otro lado, los representantes de los militares retirados consideran que los actos de excusas políticas tienen un componente político. Estos momentos, que son de alta sensibilidad, en particular para las víctimas, que deben propiciar espacios de reflexión, de meditar, pero también de reconciliación, de perdón, nos generan todo lo contrario. Y no deben utilizarse estos hechos que se produjeron con fines políticos, distorsionando una realidad. El presidente Álvaro Uribe y los generales de esta época afirman que las unidades que realizaron estos crímenes engañaron a sus superiores y que se tomaron acciones para evitar más asesinatos. Desde el primer momento en que se tuvo evidencia de que podían presentarse crímenes dentro de las operaciones militares que se estaban desarrollando en los sectores de alta conflictividad, la institución tomó medidas. En primer lugar, donde se tenían evidencias, se presentaron a las autoridades respectivas para que éstas investigaran, judicializaran y condenaran. Las víctimas y sus abogados insisten que para asegurar que estos crímenes no se repitan es llamarlos por su nombre: asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas. Y antes de irnos, repasamos brevemente las noticias con las que abríamos este informativo. Por supuesto, la situación en Israel y Gaza. El ejército de Israel anunció la expansión significativa de sus operaciones terrestres en Gaza en el preámbulo de lo que se espera sea una ampliamente anticipada incursión contra el grupo terrorista Hamás. El anuncio se produce en medio de crecientes llamamientos para que se habiliten corredores humanitarios que permitan la entrada de ayuda en Gaza. Y además, varias personas han resultado heridas luego de que un cohete, presuntamente del grupo terrorista Hamás, impactara en un edificio residencial de Tel Aviv. Por supuesto, continuaremos dando seguimiento a los operativos de Israel en represalia por los atentados terroristas del pasado 7 de octubre. Las noticias, como siempre, en nuestro sitio de internet DW.com y también en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para informarlos aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.